¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una oración silenciosa se encuentra con la mirada de Jesús? En medio del ruido de las multitudes, de las reglas religiosas y de las limitaciones que impone el dolor, hay historias que brillan más precisamente porque nacieron en el silencio. Una mujer sin nombre, sin voz, sin lugar, pero con una fe que latía más fuerte que su sufrimiento, cruzó la multitud con un solo pensamiento: si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Ella no gritó, no rezó largas oraciones en público, no buscó reconocimiento. Su fe era íntima, profunda, hecha de lágrimas que ya no fluían, de esperanzas que resistían a la decepción, de súplicas que solo Dios conocía. Durante 12 años cargó con un sufrimiento que la alejó de todo, del templo, de su familia, de la sociedad, de ella misma. Su dolor era más que físico, fue un dolor espiritual, una herida emocional, una vergüenza social. Y sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, algo dentro de ella revivió. Ella no quería un escenario, no esperaba una palabra, solo quería un toque de fe, un toque en el borde del manto de aquel que llevaba la promesa de curación. Y es entonces cuando sucede algo sobrenatural, no por un ritual, sino por la fe. Jesús, el maestro que escucha lo que nadie dice, sintió que el poder lo abandonaba. Sintió que lo habían tocado, no por accidente, sino por confianza. En medio de la multitud que lo apretaba, solo una persona lo tocó con propósito. Y eso lo cambió todo. ¿Te das cuenta de lo que nos revela esta historia? No se trata solo de milagros. Se trata de una mujer que oró con los pies, que oró con valentía, que oró extendiendo la mano incluso cuando la religión la llamaba impura. Y Jesús no solo la sanó, la llamó hija, restauró su identidad, le devolvió más que su salud, le devolvió su dignidad. Esta historia, que se extiende a lo largo de siglos, resuena hasta nuestros días, porque somos muchos así, silenciosos, cansados, con oraciones dichas entre lágrimas sobre las almohadas. Pero hay algo divino en el acto de seguir creyendo. Hay algo sagrado en tocar, incluso desde lejos, a aquel que nunca nos rechaza. Mientras muchos buscan milagros estruendosos, el cielo todavía se mueve con un toque de fe para un alma rota, para alguien que se atreve a creer, incluso cuando todo dice que ya no vale la pena. ¿Has vivido alguna vez este tipo de fe? El que no necesita audiencia, sino que toca el corazón de Dios en medio del caos. ¿Alguna vez has sentido que tu oración era demasiado débil, tu fe demasiado pequeña, tu pasado demasiado pesado? Entonces, tal vez esta historia sea para ti, porque cuando no nos queda nada, es cuando el cielo se dobla más fuerte. Esta mujer no solo encontró a Jesús, nos reveló a todos una de las lecciones más profundas de su camino. La fe que sana es la que insiste, incluso en silencio. Y es desde esta fe silenciosa, valiente y radical, que comenzamos a ver el verdadero poder de Jesús. No solo como quien hace milagros, sino como quien responde oraciones que el mundo desprecia. Y aquí es exactamente donde nos conectamos con algo más grande que el milagro mismo. Porque lo que Jesús hizo por aquella mujer lo sigue haciendo hoy. Él sigue respondiendo a los toques de la fe, a las súplicas que nadie escucha, a las oraciones hechas en lo profundo del alma. Y por eso, en este momento, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Dejar tu petición de oración en los comentarios. Escribe allí como si quisieras extender la mano hacia el manto de Jesús. Escribe el nombre de la persona que amas, la situación que te aflige, el dolor que parece imposible de soportar. Aquí somos una comunidad de fe, y cuando oramos juntos, el cielo se mueve. La oración es un puente entre lo invisible y el milagro. Es el hilo que conecta el corazón humano con la respuesta divina. Quizás pienses que tu petición es pequeña o que tu fe es débil, pero recuerda, la mujer con el flujo de sangre no gritó, no hizo discursos, simplemente jugó. Y Jesús,
detuvo el mundo por ella. Él también te escuchará. Así que, escribe en los comentarios la frase: Jesús, creo en tu toque. Si quieres unirte a esta cadena de oración, dale me gusta a este video para que llegue a más personas que como tú buscan sanación, esperanza y restauración. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, porque aquí cada palabra lleva fe y cada historia nos acerca al corazón de Dios. Oremos juntos, creamos juntos, porque donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí estará Él. Y cuando tocamos a Jesús con fe, Él siempre responde. Ella no tenía nombre en las Escrituras, no se registró ningún linaje, ninguna familia fue mencionada, ningún título de honor la precedió. Lo que la definía a los ojos de la sociedad era su condición, una mujer impura. Según la ley de Moisés, quien padecía un flujo constante de sangre era considerado impuro, excluido de la vida social y religiosa, separado de los actos más sagrados y de las relaciones más humanas. Ella no podía entrar al templo, no podía ser tocada, ni podía tocar a nadie. Era como si su existencia estuviera al margen de lo que la cultura de la época entendía como dignidad. La Biblia no revela su nombre, pero cuenta algo mucho más profundo. Cuenta su dolor. Y cuando comprendemos este dolor, sentimos que quizás el anonimato no sea una ausencia de importancia, sino un reflejo de la condición de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido simplemente esa persona con problemas? ¿Cuántas veces nuestro dolor se ha convertido en nuestra identidad? Eso fue lo que le pasó a ella. Durante 12 años, su realidad estuvo marcada por el rechazo, la vergüenza y un silencio espeso que se confundía con la multitud. Ella estaba allí, presente, pero invisible, respirando, pero como si el mundo la hubiera olvidado. El flujo de sangre era más que una enfermedad. Era un símbolo de su exclusión. Era como si cada gota le quitara otro fragmento de esperanza. Era un dolor que no se podía ocultar, pero tampoco exponer. Un dolor que la religión no podía curar, que los médicos no podían comprender, que los vecinos juzgaban y que la familia tal vez se había cansado de cargar. Ella vivía a la sombra de la vida, y eso para muchos ya era peor que la muerte. Pero aún así existía, aún así ella se movió, se despertó, siguió respirando, el cuerpo cansado, sí. Pero había algo dentro de ella que se resistía, un hilo invisible que aún la conectaba a una posibilidad, porque cuando nos quitan todo, hasta la más pequeña chispa de fe se convierte en una llama, y la de ella estaba allí, casi imperceptible, pero viva. La ley dijo que ella debía mantenerse alejada, que no podía tocar a nadie, que era impura, que cualquiera que la tocara se volvería impuro también. Ella conocía estas reglas. Ella sabía el peso de esas palabras. Pero había algo aún más fuerte que la ley, el profundo deseo de ser restaurado. No solo sanado en cuerpo, sino tocado en alma. Lo que ella anhelaba no era solo un milagro médico, estaba por verse. Había que escucharlo. La llamaban por el nombre que el cielo conocía, y ya no la definían por la enfermedad que portaba. Mientras la sociedad la descartaba, el cielo observaba. Mientras las voces humanas la silenciaban, Dios escuchó su clamor interior. Porque la fe no nace en el ruido, sino que brota en lo secreto. Crece en silencio, en un lugar donde nadie ve, pero donde trabaja el Espíritu de Dios. Esta mujer, tan ignorada a los ojos humanos, estaba a punto de convertirse en el centro de la atención divina. Y aquí es donde empezamos a comprender la dimensión espiritual de esta historia. No estamos ante solo una historia de curación física. Estamos entrando en un misterio que revela cómo Dios ve a aquellos que el mundo rechaza. Porque a los ojos de Jesús aquella mujer ya era hija aún antes de ser sanada. Ella ya era digna antes incluso de tocar el manto. Ella ya era amada mientras todos la trataban como si estuviera maldita.
Su historia comienza con dolor, pero su esencia es la resistencia. Se trata de alguien que, aunque no le dejaron entrar, encontró la manera de lograr el milagro. Ella no pidió ser notada. Ella solo quería tocar. Ni un abrazo, ni una palabra, ni una mirada. Solo el borde, solo el límite de lo sagrado. Porque sabía que en ese pequeño gesto algo celestial sucedería. Y si al escuchar esta historia sientes que también llevas un dolor oculto, te sientes excluido, olvidado, impuro o sin valor, entonces quizás esta historia no sea solo suya, quizás sea nuestro. Tal vez Dios la registró con tanto detalle, incluso sin decir su nombre, para que cualquiera que se sienta un don nadie pueda recordar que hay un lugar en el corazón de Jesús para alguien a quien el mundo no ve. Es en el anonimato de la fe, en el silencio del dolor, en la humildad del tacto que el cielo se manifiesta. Y cuando esta mujer anónima decidió abrirse paso entre la multitud, no solo rompió una regla, cruzó la brecha entre lo humano y lo divino con la única arma que tenía, la fe. Ahora quiero preguntarte, ¿te has sentido alguna vez como esta mujer? ¿Alguna vez has sentido que tu sufrimiento te estaba dejando al margen de la vida? Que la fe era lo único que quedaba, incluso cuando todo decía que era demasiado tarde. Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres, escribe Jesús, incluso en el silencio. Creo. Esto podría ser más que un comentario. Podría ser el comienzo de una transformación. Aquella mujer llevaba 12 años viviendo inmersa en un tipo de dolor que la medicina no podía traducir. Los médicos, a pesar de sus esfuerzos, solo pudieron confirmar lo que ella ya sabía. No tenía cura. Ella lo había gastado todo, todo. Dinero, tiempo, esperanza. Y con cada nuevo intento fallido, no era solo su cuerpo el que sangraba, sino su alma. Ella ya no veía su reflejo en el espejo, solo el recuerdo de quién una vez fue. La imagen de la mujer caminando sonriente por la ciudad era ahora un borrón lleno de vergüenza. Con cada diagnóstico frío, con cada mano que se apartaba, comprendía que estaba sola en un mundo donde su existencia se había convertido en una molestia para todos, excepto para Dios. Sí, porque aún sin saberlo, aún sin sentirlo claramente, Él la estaba observando. Él lo sabía. Y en los lugares donde la ciencia se acaba, el cielo empieza a susurrar. ¿Alguna vez te has imaginado lo que significa vivir con dolor durante 12 largos años, sin pausa, sin respiro? 12 años es tiempo suficiente para que sucedan muchas cosas. Es tiempo suficiente para que un niño nazca, crezca y se convierta en adolescente. Es tiempo suficiente para ver a los amigos cambiar sus vidas, ver cómo se forman las familias, cómo suceden las celebraciones, y ella, atrapada en el tiempo, aislada, esperando que algo cambie. Pero el dolor era continuo, implacable, y más que eso, cruel, porque no era solo un problema fisiológico, sino una carga espiritual y social que aplastaba su dignidad cada nuevo día. Ella vio pasar la vida a través de la ventana, vio las fiestas de otras mujeres, vio las bodas, los bautizos, los abrazos, las reuniones de oración a las que ya no podía asistir. Y dentro, algo gritó. Su oración era un grito sin voz, un grito hecho de silencio. Y esta es el tipo de oración que pocos entienden, pero que todo el cielo escucha. El dolor silencioso de quienes siguen creyendo mientras sangran. De alguien que insiste en no rendirse, aun cuando el mundo ya se ha dado por vencido con ella. Durante este tiempo, muchos se habrían rebelado, se habrían alejado de Dios y habrían cedido a la desesperación, pero ella no lo hace. Había una resistencia invisible dentro de ella. Quizás porque, en el fondo, sabía que lo que los hombres llamaban imposible, el cielo lo llamaba oportunidad. Mientras los médicos veían límites, Dios veía un punto de partida.
Es en esta intersección entre la imposibilidad humana y el poder divino que la fe florece como una planta en medio del hormigón. Y es en este entorno que su historia comienza a tomar otra forma. Fue en ese escenario de dolor continuo que escuchó hablar de Jesús. Quizás fueron susurros que venían de la calle. Tal vez alguien pasó hablando de aquel rabino que tocaba a los leprosos, que hablaba con las mujeres en público, que se sentaba con los pecadores. Un hombre que, a diferencia de los religiosos de su tiempo, no evitaba lo impuro, sino que lo abrazaba con una santidad que no contaminaba, sino que purificaba. Algo dentro de ella se encendió. Fue una chispa, un destello, un soplo de fe que había estado oculto durante años bajo capas de sufrimiento. Ella no sabía exactamente qué hacer con ello, pero sabía que no podía ignorarlo. Y en ese momento, algo cambió. Cuando hablamos de fe, muchas personas piensan en palabras fuertes, declaraciones públicas, oraciones poderosas. Pero a veces la fe avanza en silencio. Como cuando una mujer cansada y rechazada decide irse de casa aún sin saber si soportará las miradas, los empujones, los juicios. Era un pueblo pequeño. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía de su condición. Y aún así, ella se fue. Cada paso fue un desafío. Cada rostro que la miraba era un recordatorio de que no era bienvenida. Pero nada de eso la detuvo, porque algo dentro de ella gritaba más fuerte: si tan solo toco su manto, seré sanada. Ella no necesitaba atención, no quería que me vieran, no estaba buscando un lugar destacado, solo quería jugar, un toque. Eso fue todo, porque ella creyó que la santidad de Jesús era mayor que su impureza, que su gracia era más poderosa que su condición, y eso para ella era todo. La multitud que rodeaba a Jesús aquel día no estaba allí por casualidad. Fue como si el destino hubiera preparado ese momento para que se revelara algo eterno. La mujer avanzó entre los cuerpos, entre los hombres, entre los religiosos. Tocó la ropa, empujó, tropezó, todo en silencio, pero dentro de ella el clamor era ensordecedor. Ella se acercó, vio al hombre de Nazaret. No lo vi claramente. Quizás solo vio la parte trasera, quizás solo el borde de su túnica. Pero eso fue suficiente, porque lo que importa no es cuánto vemos de Jesús, sino cuánto creemos en quién es Él. Ella extendió su mano, enorme, asustado, con esperanza, con todo. Sonó. Y en ese preciso momento, algo ocurrió, algo que nunca había sentido antes. Tu cuerpo reaccionó, el dolor se detuvo, el flujo se detuvo, la vergüenza se ha ido, la vergüenza. Aquello que la había seguido como una sombra durante años se rompió con un simple toque, pero no fue un toque cualquiera. Fue el toque de una fe que se enfrentó a la religión, que se enfrentó a la medicina, que se enfrentó a la lógica. Fue el toque de alguien que no necesitaba verlo para creerlo, que no necesitaba ser reconocida para ser amada. Y mientras ella sentía por dentro que todo había cambiado, algo también le ocurrió a Jesús. Él se detuvo en medio de la multitud, en medio del movimiento, en medio de la prisa. Sintió que un poder había salido de él. No es un poder mecánico, no es un milagro automático, pero una respuesta divina al toque de un alma desesperada. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban asombrados. Todo el mundo lo tocaba. La multitud lo presionó. Pero él lo sabía. Sabía que había un toque diferente. El toque de la fe. Quizás te hayas sentido como si estuvieras en medio de una multitud espiritual. Que tu oración se pierda entre tantas. Que tu dolor sea uno más entre tantos otros. Pero Jesús reconoce el toque de la fe. Siente cuando es tocado por alguien que ya no tiene fuerzas, pero aún se mueve. Alguien que ya no tiene palabras, pero todavía cree. Alguien que ya no tiene recursos, pero aún así insiste. Esta es la fe que mueve el cielo.
Si has llegado hasta aquí sintiendo que la vida te ha dejado al margen, que tus intentos de sanación, paz y reconciliación han fracasado, quiero invitarte a que escribas en los comentarios qué es lo que aún te mantiene en marcha. Di con fe, sigo creyendo, incluso en silencio, o si lo prefieres, simplemente escribe toqué la capa. Esta simple frase puede llevar consigo toda tu historia, toda tu dedicación. Puede ser tu punto de encuentro con el milagro. Continuemos. Había algo inexplicable en ese momento. La mujer, jadeante, sentía que el corazón le aceleraba el corazón como si acabara de superar lo imposible. El toque había sucedido, y con ella, la cura. Pero aún no había terminado. Jesús se detuvo. Sintió el tacto, sí, pero fue más que eso. Sintió la fe. Y cuando Jesús siente fe, no solo realiza el milagro, establece una conexión. Él quiere la reunión. Por eso se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? No por duda, sino por revelación. Jesús sabía exactamente lo que había sucedido, pero él quería que todos vieran lo que la fe, incluso la silenciosa, es capaz de provocar. En ese momento, los discípulos estaban confundidos. Pedro, como siempre impulsivo, preguntó, Maestro, la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién te ha tocado? Fue como preguntar quién se mojó la mano durante la tormenta. Pero Jesús insistió, alguien me tocó, porque sentí que un poder había salido de mí. Esto no fue solo una experiencia sensorial, fue espiritual. Jesús no reaccionó a los empujones curiosos de la multitud, sino al toque que venía de la desesperación y de la fe sincera. Entre cientos de manos, solo una conectó con el cielo. Y esa es una de las mayores revelaciones de esta historia, porque Jesús sigue caminando entre la multitud. La gente ora, clama, habla de Él, se acerca a Él, pero no todos lo tocan realmente. La mujer jugó con propósito, con humildad, con su alma. Jugó no porque quería probar, sino porque crea. No jugaba por costumbre, sino por necesidad. Este toque atraviesa la carne, supera el miedo, rompe la lógica. Es el toque de alguien que sabe que no hay otro camino. De los que entienden que o interviene Jesús o no importa nada más. Y cuando ese tipo de fe toca el cielo se detiene, el tiempo se detiene, Jesús se detiene. Él siempre se detiene cuando alguien realmente lo toca. Imaginemos por un momento el corazón de esa mujer. Ella ya había conseguido lo imposible, estaba curada, pero ahora Jesús detuvo todo. La multitud quedó en silencio, los ojos se giraron, ella sabía que dependía de ella. El miedo comenzó a invadir su pecho, porque todavía había miedo. El miedo a ser expuesta, a ser juzgada por tocar, a ser llamada a presentarse cuando lo único que quería era permanecer invisible. Pero cuando Jesús llama, es porque hay algo más grande que lo que pedimos. La curación fue solo el comienzo. Quería darle algo que la multitud nunca podría ofrecerle, dignidad. Y entonces, superando el miedo, se revela, enorme, pero de pie, y contarlo todo. El dolor, los años, los intentos, la vergüenza, la fe. La multitud, silenciosa, escuchaba. Y entonces Jesús dice la frase que cambiaría su historia para siempre. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La llamó hija. Esta palabra lleva un universo. No la llamó sanada, ni mujer, ni enferma recuperada. La llamó hija. Porque en ese momento ella no era solo alguien que había recibido un milagro. Era alguien que había sido adoptada por el cielo. La mujer impura era ahora heredera de la promesa. El rechazado ahora fue recibido por el rey. No se trataba solo de salud, se trataba de identidad. Había pasado 12 años definida por su dolor. Ahora, una sola palabra de Jesús redefinió todo. Porque cuando Dios nos llama por quienes somos en Él, toda definición del mundo pierde validez. Y esta transformación no le sucede solo a ella. Ella es un retrato de todos nosotros, todos los que un día nos sentimos indignos, impuros, fuera del alcance de la gracia. Pero un solo toque es suficiente, un gesto de fe,
Y Jesús no solo sana, nos llama sus hijos. Este momento de profunda entrega marca el apogeo de una fe que avanzó sin fanfarrias, una fe que no exigía posición, púlpito ni reconocimiento. Y sin embargo, fue precisamente esta fe la que se convirtió en una referencia para todos los tiempos, porque representa el tipo de fe que busca Jesús, la fe que brota del dolor, que se mueve en el silencio y que transforma completamente la historia. Pero hay algo aún más profundo en este toque, porque lo que ella tocó fue el borde de su manto, y eso no fue casualidad. El borde de la túnica de un rabino tenía significado. Era el borde del cual colgaban los tzitzits, flecos que representaban los mandamientos, la palabra, la santidad de Dios. Al tocar allí, estaba tocando el anillo. Ella decía, incluso sin palabras, que creía no solo en un milagro momentáneo, sino en el cumplimiento de una promesa eterna. Se refirió al Verbo encarnado, al cumplimiento de la ley, a la fuente de la gracia. Y Jesús se dio cuenta. Él entendió que esta mujer comprendía, incluso en medio de su dolor, que Él no era solo un sanador. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor que vino a restaurar no solo los cuerpos, sino las almas. No solo lo que se ve, sino lo que habita en lo más profundo del espíritu humano. Su toque era, en verdad, una oración. Y esto es la oración. Tocar lo invisible con el corazón en llamas. Tocar lo sagrado sin la intención de controlar, sino con la confianza de ser transformado. Oraba con las manos, con los pies, con todo el cuerpo herido, con el corazón agotado, y fue escuchado. Si esta historia te ha hablado hasta ahora, quiero saber, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras al borde de una multitud tratando de alcanzar algo que parece lejano? ¿Alguna vez has sentido que lo único que puedes hacer es tocar, incluso desde lejos? Escribe en los comentarios, Jesús, toco tu promesa, o simplemente, hija, tu fe te ha salvado. Palabras que resuenan en el cielo, pero también en nuestros corazones. Continuemos este viaje. Por supuesto, continuamos la secuencia de guión con los temas 8, 9 y 10, cada uno con 800 palabras continuas, manteniendo el estilo narrativo, profundo, conectado al tema central, sin subtemas y sin conclusión, con un final abierto para continuar en el siguiente bloque. El milagro no fue solo un alivio físico, fue instantáneo, sí, pero lo que allí ocurrió tocó dimensiones que los ojos naturales no podían comprender. La mujer sintió en su cuerpo la sanación que hace 12 años parecía imposible, pero al mismo tiempo sintió algo más: liberación. Fue como si una prisión invisible se hubiera roto. La enfermedad había desaparecido, pero con ella también el peso del rechazo, la vergüenza y el silencio forzado. Ella ya no necesitaba esconderse, ya no necesitaba evitar sus miradas. Por primera vez en años, respiraba como una persona completa, y esta curación fue completa. Ella no necesitaba explicarle a Jesús lo que sentía. No hubo necesidad de informes ni largas justificaciones. Un simple toque lleno de fe fue suficiente. Esto nos revela un misterio profundo sobre el corazón de Dios. Él responde a la fe, incluso antes que a las palabras. Actúa antes de que la religión acepte, antes de que la lógica comprenda, antes de que la ciencia prediga. Esta mujer no estaba tratando de convencer a Jesús de su dolor. Ella simplemente creía que todo lo que tenía que hacer era tocar. Y este tipo de fe no depende de explicaciones, depende de la entrega. Cuando sintió que había sido curada, algo dentro de ella se reorganizó. La mujer que se definía por su flujo sanguíneo, ahora se definía por un encuentro. El toque que ella dio se convirtió en un cambio de juego. Era un nuevo ciclo que se abría. La condición que había sido su sello distintivo durante años había desaparecido en un instante. Y es aquí donde nos damos cuenta de la grandeza del toque de Cristo. Él no actúa parcialmente. Cuando Él sana, restaura todo.
Cuando Él entra, no solo quita el dolor, devuelve el significado, pero la historia no acabó ahí. Mientras ella permanecía en silencio, envuelta en la sorpresa de lo que acababa de vivir, Jesús la detuvo en seco. La multitud le seguía, los discípulos se apresuraron, la escena era tumultuosa y aún así Él se detuvo. Esto nos dice mucho. Jesús no tiene prisa cuando se trata de la fe de alguien. Él no ignora los toques que vienen desde dentro, no tiene demasiada prisa en curar el corazón herido, no desprecia las oraciones que nadie escucha, los susurros de quienes han perdido la fuerza para gritar. Y ahí fue cuando todo cambió nuevamente, porque al detenerse, Jesús no solo reconoció el toque, llamó la atención sobre ello. La pregunta ¿quién me tocó? Resonó fuerte en medio de la confusión. Fue como si dijera, sentí algo diferente, alguien vino a mí con la verdad. Y no pidió para avergonzar, sino para revelar, porque cuando ocurre un milagro, el cielo quiere que sepamos que no fue coincidencia, fue fe. Fue una conexión, fue una elección. Los discípulos, quizás acostumbrados a la rutina de los milagros, reaccionaron con sorpresa. Maestro, la multitud te aprieta por todos lados, dijeron. En otras palabras, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo sabemos quién lo hizo? Pero Jesús lo sabía. Sabía que había un toque entre mil que era diferente. Porque el cielo no responde al volumen del movimiento, sino a la profundidad de la fe. No importa cuántos se acerquen, lo que importa es con qué corazón se acerquen. Y esto es una advertencia para nosotros. Podemos estar cerca de Jesús, asistir a iglesias, escuchar palabras, cantar canciones, participar en grupos, pero eso no significa que realmente lo estemos tocando. El toque que todo lo cambia es el que nace de la entrega, de dolor mezclado con esperanza. El toque que reconoce que solo Él tiene el poder de restaurar lo que ha estado muerto durante años. Cuando Jesús insistió en que alguien lo había tocado con fe, la mujer supo que era ella, sintió el peso de la verdad en su corazón. Y aunque estaba curada, todavía temblaba, no por milagros, sino por exposición. Porque durante años había vivido en las sombras y ahora estaba siendo traída a la luz. Pero mira qué bonito, Jesús no solo quería curarla en secreto, quería validarlo públicamente. Ella quería que todos vieran lo que su fe había logrado. Quería que ella saliera de allí no solo con su cuerpo restaurado, sino con su alma honrada. Entonces, ella se revela, ella se arroja a sus pies y le cuenta todo. Imagina este momento. La multitud queda en silencio. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Pero esta vez no hay condenación. Hay admiración, hay reverencia. Y Jesús, con divina ternura, le da más de lo que ella jamás podría soñar. Hija, tu fe te ha salvado. Él no solo dijo sanado, sino salvado. Porque la salvación implica sanidad, identidad, restauración y aceptación. Esta mujer, que durante tanto tiempo había sido tratada como una maldición, ahora era llamada hija. Ella ya no era la mujer con el flujo de sangre, ella era la hija del Altísimo, y todos escucharon, todo el mundo lo vio, todos fueron testigos del poder de la fe encarnada, y en ese momento una verdad resonó en el aire. El cielo se mueve para aquellos que realmente creen. Si alguna vez has sentido que tu toque de fe pasó desapercibido, que tus oraciones no fueron escuchados, recuerden esta historia. Jesús siente, Jesús se detiene, Jesús mira, Jesús responde. Y hoy, Él sigue buscando corazones que se acerquen a Él no con fórmulas, sino con sinceridad. Escribe aquí en los comentarios si esta palabra te habló. Si deseas compartir algo que crees que Jesús puede restaurar en tu vida. Y si deseáis dejar una frase como acto de fe, escribid, toqué y me llamó hija. Sigamos en este camino de fe, porque hay más. El momento fue delicado, denso, cargado de emociones que no podían expresarse solo con palabras.
La mujer estaba frente a todos, arrodillada a los pies de Jesús, exponiendo su dolor, su pasado, su fe. Ella no hablaba con miedo, sino con reverencia. Revelarse allí no fue fácil. Durante años, su nombre había sido silenciado, su historia ocultada, su rostro evitado. Ahora todos los ojos estaban puestos en ella. La multitud que la rechazó estaba allí, escuchando cada detalle que salía de sus labios temblorosos. Ella no ocultó nada, habló con el corazón abierto, y lo que parecía vergüenza se convirtió en testimonio. Jesús observaba. Sus ojos no contenían ningún juicio. Trajo amor. La mujer contó cómo sufrió, cómo fue excluida, cómo buscó ayuda y gastó todo, cómo decidió tocar el borde del manto incluso sin ser invitada, aunque estaba prohibido. Y entonces confesó: «Te toqué, Señor, porque creí, porque sabía que un solo toque tuyo sería suficiente». Este momento, que podría haber estado marcado por la reprobación, estuvo, por el contrario, envuelto por la gracia. Jesús la escuchó, la multitud la escuchó, pero lo más importante es que todo el cielo la escuchó. Lo que era secreto ahora era una semilla sembrada. Lo que era individual ahora se volvió colectivo. La fe que mueve el cielo también transforma la tierra. Y en ese momento, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Él no la envió lejos, no la corregí. Él no la regañó, la llamó hija. Esta palabra, tan simple para muchos, fue como una espada que cortó todo el dolor del pasado. Era la primera vez que alguien la llamaba con un título cariñoso, de pertenencia, de valor. Hija, ni mujer, ni enferma, ni impura, pero hija. Lo que la religión decía que estaba perdido, Jesús lo llamó familia. Esta es la belleza del Evangelio. Él nos encuentra en el polvo y nos levanta como príncipes. Danos la bienvenida donde todos nos evitan. Nos da un nuevo nombre cuando el mundo intenta borrarnos. Esa palabra era más que cariño. Fue un reconocimiento. Fue una identidad restaurada. Jesús no solo sanó tu hemorragia, sanó tu historia. Porque aunque todos pensaban que ella estaba rota por fuera, solo Él sabía de las heridas en el interior. Y entonces oyó de sus labios algo que ni los médicos, ni los religiosos, ni los vecinos habían dicho jamás: «Tu fe te ha salvado». Lo que ella experimentó no fue solo curación física, fue redención. Fue una reintegración a la vida. Era la gracia que fluía como bálsamo sobre las heridas del alma. Y hubo más. Jesús no llamó a su hija en privado. Él habló en voz alta, para que todo el mundo lo escuche, para que la multitud que durante años la excluyó ahora lo sepa. Ella es amada por Dios. Esto lo cambia todo, porque cuando el cielo nos reconoce, ninguna voz opositora podrá borrarnos. Cuando Dios nos llama hijos, no importa cuántos hayan intentado definirnos por el fracaso. Ninguna etiqueta se opone a la voz del Padre, y allí, delante de todos, fue homenajeada. El silencio dio paso a la restauración pública. La vergüenza quedó expuesta y al ser iluminada por la luz de Cristo, perdió su poder. A partir de ese momento, la multitud no supo cómo reaccionar. Los que antes habían apartado la mirada de ella, ahora veían lo que solo Dios podía haber hecho. Se notaba que era diferente. El rostro, antes demacrado, ahora brillaba. Los ojos, antes apagados, ahora se llenaron de lágrimas de gratitud. Había algo sagrado en esa mujer, y todos sabían que habían presenciado algo eterno. Jesús entonces le dice: «Ve en paz». Esta frase, a menudo leída rápidamente, encierra un océano de significado. Ir, en otras palabras, sigue tu camino, pero no de cualquier manera. Vete en paz, no solo indoloro. Ve sin miedo, sin culpa, ingrávido. Ve con la certeza de que eres amado, restaurado, acogido. La paz que da Jesús no es la ausencia de problemas, es la presencia de propósito. Es una paz que se instala en el interior y cambia incluso el modo en que pisas la tierra.
Es un estado mental que trasciende la lógica y echa raíces en la eternidad. Esta mujer ya no estaba definida por su historia de dolor, se definió por el encuentro que tuvo. Y este encuentro lo cambia todo, porque cuando Jesús toca nuestras vidas, no solo resuelve lo que nos molesta, redefine quiénes somos. La paz que Él ofrece es diferente a la del mundo. No es una tregua momentánea, es una alianza permanente. Ve en paz, dijo, no solo como una despedida, sino como una despedida, como si dijera, lleva esta paz contigo, deja que contagie a otros, que tu vida sea un testimonio, que tu historia inspire otras vivencias de fe. A medida que la multitud continuaba su camino, algo había cambiado en la atmósfera. Aquella mujer, a quien nadie quería cerca, era ahora recordada como alguien que tocó a Jesús y le hizo detenerse. Esto es enorme. Su fe detuvo a la multitud. Paró el Mesías. Reveló la gloria de Dios en medio de la rutina. Su toque no fue una coincidencia, fue un hito. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez que tu oración también puede hacer que el cielo se detenga? ¿Que tu fe, por silenciosa que sea, pueda tocar tan profundamente el corazón de Dios que Él cambie de rumbo solo para mirarte a los ojos y decirte, hijo, hija, tu fe te ha salvado? Si esta palabra te conmovió, comenta abajo, Jesús me llamó hijo, hija, o si lo prefieres, recibo esta paz. Continuemos, porque aún hay más por descubrir. La multitud, todavía impactada por lo que había presenciado, continuó su camino, pero la mujer, ahora hija reconocida, llevaba algo que nadie más tenía, la marca de un verdadero encuentro con Jesús. El milagro de la curación fue evidente, pero el milagro de la restauración fue aún mayor. Llevaba el toque de Dios en su piel y en su alma la voz que había rediseñado su destino, y esto no era algo que desaparecería con el tiempo. El mundo podría incluso olvidar aquella escena con el paso de los días, pero en su interior algo había quedado inmortalizado. Había algo que las palabras humanas no podían describir completamente. La certeza de ser amado incondicionalmente, la certeza de haber sido escuchado, visto, sanado y acogido. Lo que sucedió en el corazón de aquella mujer mientras se alejaba es algo que la Escritura no detalla, pero que la fe nos permite imaginar. Cada paso que daba era el paso de alguien que se había liberado no solo de una enfermedad, sino de una vida de exclusión. El rostro que antes había estado oculto ahora se elevó hacia el cielo. El espíritu que antes gemía en silencio ahora rebosaba de canciones silenciosas de gratitud, y toda persona que la mirara vería una nueva criatura, porque no es posible tocar verdaderamente a Jesús y permanecer igual, y quizás ese sea el mayor milagro de todos. No solo el cese del dolor físico, sino la transformación de la identidad. Ya no necesitaba buscar aprobación, ya no necesitaba rogar por aceptación, porque una palabra bastaría, hija, una palabra que reconstruiría todas las ruinas de su pasado. Y tal como le ocurrió a ella, sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Jesús todavía camina entre nosotros, todavía se deja tocar por los desesperados, los olvidados, los cansados. Todavía detiene, todavía siente, todavía llama por su nombre a quienes se atreven a creer en lo imposible. Y cuando miramos esta historia, entendemos que el verdadero poder de la fe no está en convencer a Dios de que haga algo por nosotros, sino en posicionarnos para recibir lo que Él ya quería darnos. Aquella mujer no convenció a Jesús para que la sanara. Ella simplemente se conectó con el amor que ya fluía de Él. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuando tocamos a Jesús con la fe, no es Él quien cambia. Somos nosotros quienes somos transformados por el poder de ese encuentro. El mundo moderno, lleno de distracciones, intenta hacernos olvidar esta verdad eterna. Vivimos entre multitudes, entre voces que nos presionan, expectativas que nos aplastan. A veces nos sentimos pequeños, invisibles, aplastados por las circunstancias. Pero recordad,
En medio de toda la multitud, en medio de todo el ruido, basta un toque de fe para que el cielo se incline ante nosotros. Un gesto sincero de esperanza basta para que Dios detenga todo y mire directamente a nuestro corazón. Y esto nos enseña la mujer con el flujo de sangre. Ella nos enseña que no necesitamos ser fuertes, perfectos o reconocidos. Solo necesitamos creer. Solo necesitamos tener el coraje de acercarnos, incluso cuando tenemos miedo, incluso cuando estamos heridos, incluso cuando estamos cansados. Y cuando hacemos eso, cuando superamos la multitud de nuestros miedos y tocamos a Jesús en la fe, todo cambia. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque el mayor milagro no es ser sanados de nuestras enfermedades, sino ser restaurados a nuestra identidad como hijos e hijas amados de Dios. Este es el mensaje que llevo con vosotros hasta este punto de nuestro viaje. Si sientes que tu corazón ha sido tocado, si de alguna manera estas palabras han encontrado eco en tu alma, debes saber que no ha sido por casualidad. Jesús está siempre cerca de quienes lo buscan en la verdad. Y todavía hoy dice: hijo, hija, tu fe te ha salvado. Si has llegado hasta aquí, nos gustaría extenderte una invitación muy especial. Queremos saber cómo este mensaje tocó tu corazón. Queremos escuchar tu voz, tu testimonio, tu clamor. Así que comenta a continuación: sentí la voz de Dios en este vídeo. Comparte cómo esta historia te habló, cómo resonó con tus luchas, tus esperanzas, tus sueños. Cada comentario aquí es más que palabras. Es un altar de fe que construimos juntos. Tu historia puede tocar otros corazones. Así como la mujer que tocó a Jesús, nos toca a nosotros hasta el día de hoy. Y aprovecha este momento para ser parte de esta misión. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad de fe, de transformación, de reconexión con el amor de Dios. Al suscribirte nos ayudas a seguir enviando mensajes que restauran, que sanan, que reavivan la esperanza. Dale me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar una palabra de vida, esperanza y restauración. Y no te vayas sin ver el siguiente video que ya está en la pantalla final. En él continuamos este increíble viaje de descubrimientos sobre el amor incondicional de Dios. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, tu hogar, tus sueños. Y recuerda siempre, por muy lejos que te sientas, un toque de fe es suficiente para que todo el cielo se detenga solo para mirarte. Vayamos juntos, de fe en fe, de tacto en tacto, hacia el corazón de Dios.